Panasonic les da la bienvenida a sus sesiones de desarrollo en sistemas telefónicos de última generación. El día de hoy abordaremos este importante tema, el cual queda a cargo de nuestros consultores especializados. Comenzamos. Como primer punto, vamos a ver cuáles son las principales características que hay que tomar en cuenta antes de empezar a cotizar nuestro conmutador. Vamos a verlas. Primero, ¿qué es un conmutador? ¿Qué es un PBX? Esa es la principal pregunta que debemos nosotros tomar en cuenta antes de empezar a cotizar lo que es un sistema de telefonía. Posteriormente debemos de ver cuáles son los tipos de conmutadores que existen en el mercado. Principalmente vamos a hablar de la marca de Panasonic. Para posteriormente vamos a poder cotizar nuestro conmutador con toda la libertad y conocimiento necesario. ¿Qué es un conmutador? Por sus siglas en inglés, PBX significa Private Brand Exchange. Es un sistema telefónico dentro de una empresa o un edificio, el cual permite la interacción entre los interlocutores, lo cual significa que es un sistema o es un dispositivo que me permite la comunicación y la interacción entre los usuarios dependiendo la rama o la infraestructura donde se vaya a utilizar. ¿Qué tipos de conmutadores existen? Vamos a verlos. Existen conmutadores analógicos, los cuales únicamente manejan tecnología analógica o, por así decirlo, son equipos ya anteriores. Existen los equipos analógicos digitales. Esos equipos tienen aproximadamente de entre 10 a 5 años de existencia de haber salido. Esos equipos actualmente se siguen comercializando y todavía se encuentra tarjetería para estos sistemas. Tienen la facilidad de manejar tecnología analógica y tecnología digital, la cual permiten mayores funcionalidades que los equipos analógicos. Más adelante vamos a platicar cuál es la diferencia de estos servicios. Por último, tenemos lo que son los servidores de comunicaciones IP o conmutadores IP, los cuales únicamente me permiten utilizar extensiones y troncales IP. Existe otra rama de estos conmutadores que se llaman híbridos, los cuales manejan tanto telefonía tradicional como telefonía IP en un solo sistema y permite esa convivencia y poder hacer una integración de mayores servicios adicionales. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos para verlos más específicamente. Los conmutadores analógicos son equipos que utilizan tecnología analógica en su totalidad. Estos equipos, algunos funcionan todavía mediante relays y proporcionan funciones básicas como transferencia y conferencia a línea externa. Estos equipos no permiten usar extensiones remotas, mucho menos extensiones IP, y tampoco podemos imaginar enlazar sucursales con estos equipos. Estos equipos permiten utilizar solamente líneas analógicas, las cuales son las líneas convencionales de cobre que llegan a nuestro domicilio. Conmutadores analógicos digitales, mejor conocido como centrales digitales. Estas centrales ofrecen una mayor cantidad de servicios adicionales. La principal característica es que permiten emplear señales digitales como troncales E1 o PRI-30, las cuales estos estándares son los únicos que se utilizan aquí en México. Aparte, permiten utilizar funciones IP con su respectivo hardware. Otra característica de estos equipos es la capacidad de extensiones, a diferencia de los equipos analógicos que permiten una capacidad de 24 extensiones. Estos equipos manejan un rango de 16 extensiones hasta 128 extensiones, dependiendo la tarjeta o teléfono que vayamos a utilizar. Servidores de comunicaciones IP y conmutadores híbridos. Estos equipos suelen manejar un rango mayor de capacidad de extensiones. Podemos llegar a tener desde 128 hasta 1000 extensiones en estos equipos. ¿Cuál es otra principal característica que ofrecen? Ofrecen todos los estándares de señalización en el mercado. Por ejemplo, podemos utilizar líneas analógicas, podemos utilizar líneas digitales, como también los estándares IP, protocolos MGCP y SIP para enlaces entre equipos. Otra característica de estos equipos es que se pueden unir mediante enlaces IP. Con ello podemos ofrecer una mayor cantidad de servicios y aparte soluciones integrales a la comodidad de nuestros clientes. Suelen utilizar gabinetes de expansión. En cuestión de los equipos híbridos, suelen utilizar estos gabinetes para crecer su capacidad.
pueden ser desde un gabinete hasta 3 gabinetes como se muestran en la imagen. Y con ello pueden crecer su capacidad como antes la mencionamos. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los tipos de tarjetas que podemos utilizar en una central telefónica. Tarjetas de extensiones. Hay de 2 tipos. Pueden ser tarjetas de extensiones analógicas o tarjetas de extensiones multilínea. Las analógicas son extensiones donde se conectan teléfonos convencionales o los teléfonos que comúnmente nosotros conocemos como teléfonos caseros. Estos tipos de teléfonos utilizan 2 pines del conector RJ11, utilizan los pines 2 y 3. Digamos que en pocas palabras utilizan el par del centro para su funcionamiento. También se conocen como tarjetas de extensiones unilíneas en Panasonic. Hablando de los equipos multilíneas, hay de 2 tipos. Tenemos lo que son los multilíneas digitales y los multilíneas analógicos. La diferencia de un tipo de teléfono al otro es el tipo de tecnología. Por ejemplo, los teléfonos digitales utilizan 2 hilos para su funcionamiento. Utilizan los pines 1 y 4. En pocas palabras, sería el par de los extremos para poder utilizarlos. Los equipos multilínea analógicos, por sus siglas APT, son equipos anteriores de hace aproximadamente 10 años. Este tipo de teléfono utiliza los 4 hilos del conector RJ11, lo cual necesito todos los pines para su funcionamiento. Estos 2 tipos de tarjeta hacen la diferencia. Tenemos las tarjetas de extensiones digitales y las tarjetas de extensiones híbridas para los teléfonos de 4 hilos. Cada teléfono va conectado en su respectiva tarjeta, así que hay que tomar en cuenta qué teléfono estoy contemplando para poder también contemplar la tarjeta necesaria. Tarjetas de líneas. Tenemos tarjetas de líneas analógicas y tarjetas de líneas digitales. La diferencia de una a otra es que las analógicas son las líneas comunes que nos entregan a través de la cometida que llega a nuestro domicilio. Son las líneas analógicas que nos entregan a través de un par de cobre. Son las líneas que nosotros contratamos y podemos tener hasta en nuestro domicilio. Las líneas digitales varían un poco, ya que la manera en que lo entregan es muy distinto. Por lo general son enlaces dedicados de microondas. Es una antena que colocan en el techo de nuestro domicilio y por medio de un enlace microondas podemos obtener estos tipos de líneas, las cuales nos las entregan o llegan a través de un cable coaxial, el cual es un transmisor y un receptor. La tarjeta de Panasonic está preparada para recibir ya sea en coaxial o en RJ45, dependiendo del conector que nos entregue el proveedor. También este tipo de conector o el equipo que soporta el conector varía dependiendo del modelo del conmutador que vayamos a cotizar, así que hay que contemplar, hay que tener en cuenta qué equipo voy a utilizar y qué tipo de conector soporta la tarjeta, porque de ser así tendríamos que nosotros cotizar un balum de E1 adicional. Las señalizaciones común más utilizadas en México pues es la señalización E1 y la señalización PRI30, conocidas comercialmente. Bien, una vez que ya tenemos cuáles son los tipos de extensiones y los tipos de línea, podemos nosotros determinar qué tipos de usuarios vamos a utilizar en nuestro conmutador. Esto dependemos hacer un levantamiento antes para poder cotizar nuestro equipo, que es un levantamiento, ir viendo qué necesidad va a utilizar cada usuario en ese departamento o en ese edificio para saber qué tipo de teléfono vamos a utilizar, porque aquí es muy importante, depende del teléfono que utilicemos o que nosotros implementemos, son las funciones que va a poder utilizar y hay que dejarlo muy en claro. Un teléfono unilínea no puede hacer las mismas funciones que un teléfono multilínea o propietario. ¿Por qué? Porque un teléfono propietario me permite utilizar todas las funciones que me ofrece el conmutador. Vamos a ver. Los usuarios pueden ser diversos dependiendo su posición. Pueden ser desde agentes de call center, ejecutivos, secretariales y directivos, todos con funciones distintas. Estos roles que desempeñan cada usuario determinará las funciones de mi conmutador. Por ejemplo, las extensiones analógicas. Este tipo de extensiones donde más se requieren son para las habitaciones de los hoteles, agentes de call center
y lugares donde operan maquinaria o donde hay muchos residuos. Son teléfonos muy sencillos, económicos y que digamos son de batalla. Las extensiones multilíneas pueden ser teléfonos propietarios de EPT o teléfonos multilínea analógicos, que son los teléfonos anteriores. Son equipos más sofisticados que me permiten usar todas las funciones que me ofrece el conmutador. Este tipo de teléfonos son principalmente usados para usuarios ejecutivos o recepcionistas. También pueden ser empleados para directivos. Extensiones IP, propietarias o SIP. La utilización de estas extensiones depende del rol que desempeñe el usuario dentro de la empresa, porque si es un usuario remoto, podemos nosotros integrarle una extensión en su celular o que prácticamente se lleve un teléfono IP físico a su domicilio o a donde vaya a viajar. La facilidad de estos sistemas es que permite una flexibilidad a la hora de implementarse, ya que donde se encuentre un nodo IP disponible, nosotros podemos colgar el sistema que nosotros estemos empleando. O en pocas palabras, podemos conectar la extensión en cualquier nodo que se encuentre disponible. A la hora también de distribuir o mover los usuarios, simplemente desconectamos el teléfono de ese nodo de red y lo conectamos en el siguiente que deseamos ubicar a ese usuario. Bien, estos son los tres tipos de extensiones que podemos implementar con los usuarios. Cada uno es muy importante y también nosotros dependemos qué funciones va a desempeñar para poder nosotros determinar qué teléfono se le va a asignar. Muy bien, ya que conocemos los tipos de usuarios, vamos a ver qué son los servicios adicionales. Los servicios adicionales facilitan la interacción de los interlocutores en pocas palabras. ¿De qué manera? Enlazando equipos para poderse marcar entre sucursales de manera transparente, emplear grabación de llamadas, contestar de manera automática con un mensaje o eslogan empresarial y con opciones del 0 al 9. Podemos también tener lo que son los desvíos a línea externa utilizando las propias líneas del conmutador o desborde de llamadas, entre otras. Estas son algunas funciones por mencionar, entre las que podemos nosotros encontrar en los conmutadores. ¿Sí? Los servicios adicionales, en pocas palabras, permiten o facilitan la interacción de los interlocutores. Les pido que puedan observar el manual del usuario de cada equipo para que vean cuáles son las funciones que pueden desempeñar cada equipo. Como observamos en la imagen, los servicios adicionales facilitan la interacción de los interlocutores. Por ejemplo, vamos a ver. El área principal donde se encuentra el conmutador, podemos tener a lo que son nuestros usuarios, nuestros agentes de ventas comunicados. Pueden comunicarse entre ellos o recibir llamadas del exterior. Podemos también tener usuarios en la calle o extensiones remotas, estos mediante funciones avanzadas IP, en los cuales los ejecutivos pueden tener su extensión en el celular y de esa manera siempre están conectados con el área de trabajo. También podemos tener lo que son oficinas interconectadas, ya que el sitio A con el sitio B lo podemos enlazar, en este caso digamos que son sucursales. ¿Para qué? Para poder desempeñar funciones más rápidamente. Podemos también tener lo que son los equipos inalámbricos. Estos equipos inalámbricos, conocidos como celdas en Panasonic, permiten lo que son el uso de telefonía DECT. Estos teléfonos son principalmente utilizados en área de embarques o lugares donde exista riesgo laboral en el cual no puedan tener un teléfono físico, pero sí un teléfono inalámbrico para poderse comunicar. Otros escenarios que podemos tener son los centros de llamadas o los call centers. Los equipos de Panasonic permiten, por ejemplo, reportes de supervisor, grabación de conversaciones y estadísticas de las llamadas. Esto dependiendo de las funciones con su respectiva hardware y llave de activación que en posteriores videos explicaremos. Muy bien, ahora que conozco cada una de las partes para poder cotizar mi conmutador, pues vamos a empezar con ello. ¿Sí? Cantidad de usuarios. Ya vimos lo que son los usuarios, entonces primero hay que determinar cuántos usuarios voy a tener en ese sitio para poder determinar qué conmutador voy a utilizar, porque recuerden, dependiendo la tecnología y el modelo del conmutador es la capacidad de extensiones que voy a poder emplear. Definir roles, es muy importante definir esos roles. ¿Por qué? Porque va a determinar qué tipo de teléfono voy a utilizar. Por
ejemplo, si es un usuario de call center que solo se va a dedicar a recibir llamadas, no hay necesidad de invertir en un teléfono costoso, simplemente le podemos colocar un teléfono sencillo. Pero si va a ser un supervisor o algún directivo que desee funciones más complejas o un poquito más avanzadas, podemos usar teléfonos multilínea. Y por último, los servicios adicionales. ¿Qué voy a utilizar o qué voy a emplear para facilitar esa comunicación en los interlocutores? Muy bien, vamos a empezar con el siguiente ejemplo, algo muy sencillo. Se requiere un equipo para una casa-habitación. Recuerden, una casa-habitación nos está dando a entender que es algo sencillo, no requiere mucha implementación y por ende puede ser algo inclusive de muy bajo costo. Entonces, ¿qué desea el cliente? El cliente desea 5 teléfonos, uno en cada habitación. Como pueden ver, el rol que está pidiendo el usuario es que simplemente hay una extensión en cada habitación para poder contestar llamadas. Eso quiere decir que no requiere un teléfono costoso. Después, desea poder ver el número de quien marcó o quién está marcando. Entonces vamos a utilizar un teléfono que permita utilizar el Caller ID o que refleje en la pantalla el Caller ID. Después, desea que cuando no esté en el lugar o en la casa, pueda desviar las llamadas a su celular. Estas dos últimas son funciones de servicios adicionales, como mencionaba anteriormente. Esto hay que validarlo en el manual del usuario de cada equipo que ustedes vayan a desempeñar. Y por último, desea conectar 2 troncales analógicas, o en este caso quiere decir líneas. El término troncales va a ser muy común utilizado en sistemas de telefonía, por ejemplo, troncales analógicas o troncales digitales, o inclusive troncales IP. Bien, entonces tenemos lo que son 5 teléfonos, poder ver el número que está marcando, que si no me encuentro en el lugar se desvíe la llamada del celular y poder conectar 2 tipos de troncales. Bien, para eso necesito yo ver qué tipo de conmutador voy a adquirir. Entonces la pregunta es, ¿qué sistema telefónico voy a utilizar? Bien, en Panasonic existen modelos, por ejemplo, como el HTC32, el NS500 y el TDE600, cada uno con su capacidad de extensiones. Entonces, dependiendo la cantidad de usuarios que nos esté solicitando el cliente, nosotros vamos a tratar de llenar con la capacidad de extensiones eso que está solicitando. Entonces, el que más se aproxima a 5 usuarios o 5 teléfonos, en este caso sería, exacto, el HTS32. ¿Por qué? Porque su máxima capacidad son 32 extensiones. Hay que validar en el manual de cada equipo qué características trae de fábrica. Por ejemplo, el HTC32, en otros videos que hemos mencionado, de fábrica viene a 8 extensiones unilíneas. Entonces son teléfonos sencillos que prácticamente abarco lo que necesita el cliente. Muy bien, entonces repasando, si requiero 5 teléfonos, 5 usuarios, pues ya tengo lo que es mi conmutador. Ahora, deseo poder ver el número de quién está marcando. Eso es una función adicional, por lo cual los teléfonos que yo puedo utilizar para poder ver el número que estoy marcando serían 5 teléfonos sencillos y los modelos mencionados. Pueden ser el KX7703, el KX7705 o el KX7716, dependiendo ahora sí el gusto que tenga. Después, el Caller ID, que es el número que se refleja en la pantalla del cliente. Este es un servicio que ya viene incluido en el conmutador, pero ojo, hay que hacer énfasis. Este servicio ya viene activado siempre y cuando en la línea telefónica venga activado desde el proveedor, ya que este servicio del Caller ID sí lo soporta el conmutador, sí lo puede reflejar, pero dependemos que esté activado en la línea que hayamos contratado. De no ser así, la prueba es muy sencilla. Conectemos la línea al teléfono con pantalla, hagamos una llamada de prueba y si no refleja el número de entrada, no es problema del conmutador, sino de la línea que no está activada. Muy bien. Después, el desvío a línea externa ya viene incluido en el equipo también. Esto validado y verificado previamente en el manual del usuario
que he estado mencionando en esta presentación. Entonces, estos servicios adicionales ya vienen activados en el conmutador. Algunos simplemente hay que configurarlos, u otros, como en este modelo del HTC32, que con un solo clic yo le indico a qué número quiero desviarle. Por último, el cliente desea conectar dos troncales o líneas analógicas. Este conmutador, el HTC32, de fábrica soporta 4 líneas analógicas. Esto validado en el manual de instalación del conmutador. Entonces, si este conmutador me soporta 4 líneas analógicas y el cliente desea utilizar 2, con confianza podemos nosotros recomendar esta central, ya que abarcamos la necesidad que el cliente necesita. Conclusión: la central HTS32 cumple con todos los requerimientos que nos está solicitando el cliente en estos momentos. Agradecemos la oportunidad de compartir estos momentos con nosotros, los cuales estamos seguros serán un importante apoyo para el desarrollo de sus proyectos Panasonic. Hasta pronto. No olvides darle like y suscribirte.